días, estimados participantes. Bienvenidos a un ecowebinar más. Gracias por acompañarnos en cada una de las actividades que realiza la Academia Ambiental del Centro Guatemalteco de Producción Más Limpia. El día de hoy tendremos la participación del ingeniero Francisco Sedano, que viene en representación de Soluciones Biorrem. ¿Sí? Él estará hablando acerca del tema de economía circular. Así que si les surge alguna duda, alguna consulta, la pueden ir realizando en el chat y él con mucho gusto las irá aclarando. Entonces, sin más, ingeniero Francisco, adelante. Agradecemos mucho su apoyo en estas actividades y el tiempo es todo suyo. Muchas gracias. Muy buen día a todos. Aquí ahorita voy a mostrar mi pantalla. Listo. Bueno, primero quiero pues mencionarles que nosotros hemos estado aplicando la economía circular desde 2009 en Guatemala, nosotros como Biorrem, pero la economía circular realmente existe hace mucho tiempo. El objetivo ahora de esta tendencia donde la economía circular ha tomado una mayor relevancia es porque el objetivo es poderlo replicar, poderlo multiplicar. Pero nosotros como Biorrem tenemos desde 2009 en aplicarlo y como les digo, desde hace mucho tiempo la economía circular se ha aplicado. Y creo que para eso es importante entender este diagrama. Este diagrama es del diagrama de mariposa economía circular de Ellen MacArthur, de la Fundación Ellen MacArthur, y este diagrama hace una muy buena explicación en forma de diagrama de cómo podemos conceptualizar la economía circular. También hay que entender que la economía circular se comporta y obedece las mismas reglas que la economía tradicional, la economía lineal. ¿Cuál es la gran diferencia? El buscar no desperdiciar recursos, y cuando hablamos de recursos están los recursos de materia, están los recursos del tiempo, están los recursos humanos, y el desperdicio como tal se genera en un ruido, digamos, de residuos al final de la cadena, y al final los residuos vienen de una extracción. Por lo tanto, si nosotros tenemos un desperdicio de los residuos, de los recursos, tenemos que forzar mayor cantidad de extracción teniendo al final del pipeline, del tubo, una acumulación. A esa acumulación nosotros le llamamos contaminación en mares, contaminación en ríos, basureros, vertederos, tiraderos, pero existen, ese digamos es el pipeline, el final del tubo, lo que podemos ver en gran cantidad, pero esto es una conclusión contundente de todo el ruido e ineficiencias que existen en todo el sistema, ¿no? Entonces, el objetivo de esta presentación y lo que quiero transmitirles en esta presentación es, uno, ya existen muy buenas actividades que se están haciendo para esto. Dos, hay soluciones muy sencillas y muy simples y tradicionales que voy a retomar la parte de explicarles el diagrama del lado derecho de la extracción de materiales. Y aquí podemos encontrar todos los materiales que comúnmente le conocemos como no orgánicos, a pesar que vienen de una composición orgánica, que son los petróleos o la parte mineral, pero no vamos a entrar en temas de química y biología, pero la parte no orgánica todos vamos a entender. En este diagrama van a ser todos los temas de derivado de petróleo y minerales de extracción. ¿Qué buscamos con estos? Al final estos son recursos limitados, ¿sí? A pesar de que existen grandes reservorios de minerías, grandes reservorios de petróleo y de gas natural, son limitados. Entonces, ¿qué estamos buscando? Una parte de encontrar maneras de hacer circularidad de estos residuos. Y aquí encontramos la parte del reciclaje. Aquí son todos los llamados materiales técnicos. En la parte del reciclaje vamos a buscar materiales que me permitan a mí generarle mucha circularidad. Y aquí en la parte de economía circular empezamos a ver la parte del diseño. Desde el diseño de los materiales empezamos a encontrar la circularidad de los mismos. En la parte de la circularidad de los materiales no solo tomamos en cuenta cómo mi material es circular, sino tomamos en cuenta si en el lugar donde voy a generar este nuevo material, o sea, en el país, en el departamento donde voy a vender esto, existe capacidad de reciclarlo. Porque a veces encontramos plásticos que vienen de otro lugar y aparece que tienen un signo de reciclable, pero resulta que en Guatemala no se puede reciclar ese plástico, por ejemplo.
Entonces, a pesar de ser reciclable, técnicamente no es reciclable en el ecosistema de economía circular de este país, hablando de Guatemala. Entonces, aquí empezamos a hablar de los factores de reciclaje, todo lo que se debe tomar en cuenta. Si aquí hay alguien que está en la parte de packaging y diseño, hay que tomar esto en cuenta en cuál es la cadena de reciclaje, cómo está compuesto el ecosistema, la cadena de reciclaje, recolección, disposición, para hacer que mi producto realmente pueda ser reciclado después. O también el otro tema, tengo un producto que es reciclable, pero el uso que va a tener por mi usuario final va a hacer que este producto ya no sea reciclable. Hablando, por ejemplo, de un cartón. Pero si este cartón se va a usar para transportar comida directamente, este cartón ya no va a poder ser reciclable de forma tradicional porque va tocando la comida y se va manchando de grasas y aceites. Por lo tanto, tengo que buscar llevarlo hacia un tema de energía o un tema de compostaje. Si lo voy a llevar a tema de compostaje, tengo que revisar que las tintas de mi material sean orgánicas para no tener un tema de metales pesados, para no poder hacer circular el cartón pensando en la parte de compostaje. Ahí lo cambiaría al diagrama orgánico de economía circular. Ahí me pasaría a hablar a grandes rasgos de toda la parte de refurbish y remanufacture, que es la parte de los reacondicionamientos de materiales. Esta es una tendencia que antes se tenía muy bien. Yo no sé si alguien ha escuchado a un abuelito decir, antes las cosas duraban mucho más tiempo. Uno a veces encuentra electrodomésticos que eran de la abuelita que siguen funcionando y era porque antes el enfoque era dar un producto de calidad y extenderle el tiempo de vida a través del servicio técnico. Al cambiar las tendencias de que se vendieran productos que duraran poco tiempo para tener más venta de ítems e incrementar la parte de consumo, empezamos a desfigurar la capacidad de poder dar servicio técnico. Entonces no tengo la capacidad de poder rearmar estos materiales. ¿Cómo lo podemos ver? A veces se traen, hablando de electrodomésticos o hablando en motocicletas, lo que sea, estamos trayendo una cantidad de modelos fuertísimos al mercado y mes a mes traemos un nuevo modelo y vendemos 5,000 réplicas de este modelo, de ahí el siguiente trimestre otra vez. Para poder pensar en un buen mantenimiento, yo debería tener un stock por cada cantidad que vendí, por el tiempo que ese producto va a durar. O sea, si lo vemos simple, yo voy a traer 10 líneas nuevas de negocio en un año o 10 productos nuevos. Yo debería tener el stock para todas esas líneas que vendí por la cantidad que vendí. Y si dije que va a durar 5 años, yo debería mantener ese stock por 5 años. Entonces ahí es donde uno empieza a ver donde el mercado de refurbish, de recondicionar, se empieza a complicar y empieza a no ser escalable, porque empezamos a tener problemas de que no hay repuestos, no hay alguien técnico que lo arregle, se empieza a volver muy caro arreglarlo. Entonces el nuevo enfoque de la economía circular es regresar a dar productos que le van a ahorrar a uno un lifetime y que realmente uno lo que busque sea el servicio del producto y no el producto como tal, como algo que solo se va recambiando, para poder extender el tiempo de vida del material y los recursos que se van usando y evitar la parte de consumo y disposición. De ahí la parte de reusar y redistribuir. Esto pues lo hemos visto en muchas de las tendencias por ejemplo, la ropa usada tiene un tema de reuso, ¿no? Pero también hemos visto que el fast fashion también ya está alcanzando el tema de la ropa de reuso, entonces ya empieza a tener una tendencia de cada vez ir reduciendo el tema de descarte. Entonces, ahí también tenemos que hacer reingeniería de, ok, ¿qué cosas sí puedo reusar? Hay ejemplos de reuso muy buenos, por ejemplo, el proyecto de reencauche de llantas. Es un proyecto que me gusta mucho porque para los camiones que tienen más de 6 a 12 capas de llantas, si no estoy mal, lo que se hace es un reencauche. Entonces, no se dispone la llanta, sino que se le extiende el tiempo de vida con una menor cantidad de recursos. Y el eje fundamental que está en el centro de todo es el mantenimiento. Entonces, la idea es cambiar productos por servicios para asegurar que se extienda el tiempo de vida y reducir el consumo de ítems variados. Para evitar, nos vamos hacia arriba, la extracción de materiales sin una correcta, o sea, con una disposición que no sea una acumulación, porque entonces estamos acabando los recursos limitados, como bien lo mencionamos al principio, que tenemos. Esa es la parte de todo el tema de servicios, manufactura y reacondicionamiento de residuos. En la parte de orgánicos, ¿verdad? Si se dan cuenta, en la parte de arriba ya existe un loop, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la naturaleza siempre ha sido muy inteligente de cómo reutilizar sus residuos y lo que nosotros al final tenemos que buscar es cómo acondicionar que lo orgánico
sea manejado adecuadamente y obtener la mayor cantidad de recursos que la parte orgánica nos brinda, y evitar contaminarlas para que no aparezcan en un landfill y de tener un desperdicio de las mismas. Por ejemplo, nos vamos en la parte del consumidor y ahí hablamos de cascadas. ¿Cuál es el tema de cascadas? Toda la parte de la recolección y el tema de reciclaje. Aquí vemos que cuando sale el material lo tenemos que intercambiar, clasificar y sacar los materiales para que vaya la parte de reciclaje y luego tener solo la parte orgánica. Y aquí nos hablan de toda la parte de lo que podemos hacer con la parte orgánica. Hablan de extracción de partes bioquímicas, hay plásticos hechos de material orgánico, está la parte de bioquímica, está la parte de destilación, está la parte de pirólisis de materiales orgánicos para extraerle desde combustibles hasta aceites, ¿verdad? Luego tenemos la parte de digestión y compostaje, ambos son por medio de uso de microorganismos y es extraer, ya sea, extraer por medio de gas, energía térmica o energía eléctrica a través de la combustión de gas. Con compostaje podemos hacer la parte de reacondicionar los suelos, ya que el factor orgánico, que es la carga orgánica, la relación carbono-nitrógeno y la materia orgánica en el suelo, es el factor más importante de la agricultura para poderla seguir desarrollando. Y luego ya la parte de agricultura y sector pecuario, que se alimentan de la misma línea, y vamos a llegar de nuevo al consumidor a través de granjas y de fincas, ¿verdad? De fincas productoras, y tiene un ciclo cerrado. ¿Qué debemos de buscar acá? Buscar hacer un sistema circular y tratar de mantener la materia orgánica dentro del diagrama de materia orgánica, evitar tener desperdicios y estarla recondicionando. ¿Por qué? Este es un tema de principios de que la materia orgánica es materia prima, al igual que los materiales técnicos. Y tenemos que ser como una nación, como un sector local productivo, ser capaces de poderlo reintroducir al mercado. A grandes rasgos tenemos la recuperación de energía en la fase final y al landfill, que es un relleno sanitario controlado, deberíamos demandar la menor cantidad posible. Hemos escuchado, digamos, en las redes sociales sobre países que hasta están importando residuos para hacer energía, pero a pesar de eso siempre tenemos una parte de landfill, por ejemplo, las cenizas o que se están extrayendo aparte de la generación de energía, pero ya estamos hablando que debemos de buscar que sean mínimos del 2-5%, ¿verdad? De lo que ya se va al landfill y realmente se usa para recondicionar suelos y no hay ningún problema. Entonces, ¿cómo logramos esto? Pues es lo que voy a tratar de ir diagramando. Número uno, es importante entender que no importa en qué sector de la economía estemos, la economía circular se aplica. Y aquí hago un ejemplo, ¿verdad? Podemos tener industria, comercializadoras, restaurantes, centros comerciales, agroindustria, sector domiciliar, granjas, centros educativos, y dejo muchos espacios en blanco porque al final es un ecosistema. Lo único que tenemos que entender es que cada actor o cada ente generador, le llamamos a cada bloque de acá, tiene un comportamiento específico. No tiene el mismo comportamiento de residuos de una industria que un sector domiciliar. No requieren la misma estructura. Un restaurante se comporta muy distinto a una granja, ¿verdad? O a una casa. Un centro comercial también, ya que un centro comercial acumula decenas o algunos muy grandes centenas de comercializadores y cada uno tiene un residuo específico. La pregunta es cómo canalizamos, cómo hacemos que se aproveche todo ese ruido y poder conectar toda economía circular. Entonces, como la economía circular es muy grande y realmente es muy compleja, al igual que la economía tradicional, yo lo que les voy a terminar de acondicionar acá es en donde nosotros tenemos expertise y para poderles llevar esta charla por ese medio, que es la parte de disposal, ¿verdad? Que es la parte de disposición final, cuando termina el tiempo de vida, y la parte de uso. Biorem se ha encargado de crear sistemas, ¿verdad?, que busquen conectar localmente los residuos, evitar que se mande a vertedero, es decir, tenemos un programa que se llama Zero Waste, cero residuos al vertedero, y el objetivo de esto es crear sistemas adecuados a cada ente generador, casa, industria, granja, para lograr que tenga un programa de gestión de residuos para lograr llegar a ser cero residuos al vertedero.
Eso es bien interesante porque nosotros empezamos a generar información en la parte de uso, o sea, cuando yo dispuse. Y eso nos puede generar estrategias para enfocarnos en, ok, ¿cómo puedo hacer para cambiar mi manufactura, evitar que se produzca el residuo? ¿Verdad? Que eso es lo más importante. Nosotros estamos en la parte de manejar el residuo, pero más importante aún es cómo hacer que el residuo no se genere. Ese es realmente el principio de la economía circular, cómo hacer que el residuo no se genere y cómo conectarlo directamente cuando la última opción es que se generó. Luego también cómo puedo cambiar la parte de diseño, cómo puedo cambiar cómo lo estoy procesando. Si se dan cuenta, diseño y proceso va muy enfocado a producción más limpia. Toda la parte de proceso, diseño y manufactura. Porque aquí es donde nos damos cuenta cómo puedo reducir la merma que estoy generando. Que vamos a buscar a alguien que nos dé un manejo, pero tengo que ver primero cómo la dejo de generar. ¿Para qué? Evitar la parte de la extracción o evitar una recompra mayor. Y aquí voy a dar un par de ejemplos que suenan simples, pero es de irlos dando. Nosotros en la parte de economía de la extracción de residuos en las industrias, a veces tenemos, por ejemplo, nosotros para hacer las pacas usábamos alambre, un alambre de metal. Es un recurso mineral técnico, ¿verdad? Un alambre de acero para hacer las pacas, para enrollar las pacas. Pero luego encontramos, ¿verdad?, que salían unos cordones cortos de fleje y empezamos a usar estos cordones cortos de fleje que todos iban a reciclar, pero para darles un doble propósito y evitar usar el alambre. ¿Qué me daba eso? Me daba evitar un desperdicio, porque ese alambre después es un poquito complicado ya volverlo a reciclar por el alto volumen. Lograba captar un residuo que estaba generando una parte de la planta y le rediseñé, cambié el diseño del proceso para poderlo mandar a una exposición y aprovechar los recursos. Pequeños cambios como estos en la industria hacen que se pueda reciclar más. ¿Cómo logramos esto? Midiendo. Ese es un ejemplo. Vemos otros ejemplos donde hemos capturado la reutilización de algunos materiales mediante la estandarización de calidad. Tenemos un caso, por ejemplo, de que se tenía un descarte muy severo de tarimas, ¿vale? Un descarte muy severo de tarimas, y lo que tuvimos que rediseñar fue la parte de cómo se hacía el proceso de medición de calidad. Tenían un descarte, por ejemplo, un 25%, y se logró bajar a un 5%, logrando hacer un correcto estándar de calidad de cómo hacer el descarte, logrando reducir el reciclaje, que al final sí lo íbamos a poder reciclar, pero al final estaba generando un impacto económico y de recursos al ente que estaba comprando, por lo tanto era parte de una extracción de material. Entonces sí, a pesar que la extracción del material era circular, con tarima de bosques renovables, ¿cómo hago para no tener que usar tanto? Entonces, ese es el enfoque que se va dando, y al final la economía circular va muy acompañada de la rentabilidad, ¿verdad? No hay que confundir estrategias de circularidad que hagan únicamente un beneficio económico, pero que no están impactando realmente en los recursos. Y se pueden ver casos de eso, ¿verdad? Donde uno dice, ok, justo tuve un ejemplo hace como 2 semanas donde mi tía me dijo, miren, cabal, tengo que ir a una competencia de llevar reciclaje. Entonces compré un montón de doble litros esta semana para poder generar más reciclaje. Entonces, esta es la parte de evitar el consumo para poder reciclar. Es un ejemplo corto, pero bastante realista. ¿Qué factores son importantes para nosotros poder tener una economía circular a nivel nación, a nivel comunidad? ¿No? Uno, tener caracterización y data por punto de generación. Todo lo que se puede medir se puede controlar. Ahorita en Guatemala nosotros estamos haciendo una fuerte labor por generar data de la industria, del sector domiciliar, del sector comercial, de cuáles son los comportamientos generales de la industria. Acordémonos que el residuo es una conclusión del comportamiento del ente. Es decir, si el ente generador, llamemos una fábrica, voy a hablar de una fábrica de ponche de frutas. Los ponches de frutas se comen en Navidad. El comportamiento del residuo de este ente generador va a ser un pico alto en Navidad, ¿verdad? Pensando en unos 2-3 meses antes. Estoy dando un ejemplo. Entonces, el residuo que va a ir generando no solo se caracteriza puntualmente, sino se caracteriza en el tiempo y al comportamiento de cómo se va a tener. ¿Por qué? Porque donde tenemos que empatar las soluciones de cada ente generador,
hacia lo que el mercado necesita, porque tenemos que saber que este generador va a generar este residuo únicamente 3 meses del año. Y cuando puede que el subproducto, que puede ser compostaje, las cáscaras de esto, se necesita todo el año. Entonces tenemos que hacer un recondicionamiento de las corrientes. Pues para eso, como nación, tenemos que tener caracterizado qué se está generando, cómo se está generando, en dónde y con qué comportamiento. Luego, tener actores para los diferentes aprovechamientos de residuos. Guatemala, vamos muy bien como Guatemala, se están generando cada vez más actores, es decir, cada vez están apareciendo más ideas circulares y más proyectos circulares, de alguien que ya puede reciclar este plástico que no se reciclaba, alguien que ya le está dando un reuso a estas cajas, y así, van apareciendo cada vez más materiales, y eso es importante porque genera un ecosistema. La diferencia entre un país desarrollado en temas de economía circular y un país no desarrollado es cultura y actores para poder tener el ecosistema, porque como les dije al principio, puede que este plástico sea reciclable en China, pero no en Guatemala. Entonces tenemos dos opciones: ver cómo hacemos para que aparezca alguien que lo pueda reciclar en Guatemala, por ejemplo, y ver cómo lo podemos centralizar para que se pueda reciclar, ¿verdad? Porque no es lo mismo, ahí vamos con el siguiente punto, la descentralización de los puntos de transformación. ¿Qué pasa si este material reciclable empieza a ser reciclable en Guatemala, pero solo en la capital, y el residuo se está generando en Petén? ¿Cómo logro que ese residuo se pueda, todo ese plástico que sí es reciclable en Guatemala, capital, se pueda reciclar en Petén? ¿Cómo logro hacer llegar la comunicación de que ese plástico ya es reciclable y que es rentable poderlo llevar de Petén a Guatemala? Entonces, esos son los ejemplos de todo lo que se tiene que contemplar en el mapa de economía circular. Luego también el tema de transparencia de la información. La información debe de ser presente de cómo todo esto que se fue generando para ir creando soluciones complejas y descentralizadas del tema de gestión de residuos. Y luego las leyes que apoyen a la gestión de residuos enfocados en economía circular. Entonces, si nos damos cuenta, tenemos estos 5 puntos de los cuales Guatemala está avanzando muy bien, y vamos hacia un camino de economía circular que se tiene toda la intención y cada vez ha ido mejorando. Nosotros tenemos desde el 2009 en esto, y puedo decirles que el ecosistema ha mutado mucho y ha mutado para bien, y el hecho de tener tantos eventos en una plática de economía circular, pues dice lo mismo. Antes dábamos charlas de esto y eran pocas personas, ¿verdad? Ahora hay muchas personas interesadas en esto porque todos ya se están dando cuenta que esto impacta a cualquier ente generador. No hay que ser una super mega industria para que esto pueda ser importante para nosotros, sino por pequeño o grande que seamos. ¿Cuál es el proceso de una economía circular? ¿No? Siguiendo los 5 puntos que les di, el macroecosistema, siguiendo los puntos de entender el diagrama McAllister, aquí ya empezamos a hablar de proyectos de economía circular, y para eso les quería pedir, digamos, ir de la mano. Aquí voy a poner los comentarios. No sé si alguien tiene del público algún caso o alguna duda específica de algún producto o algún problema que tengan en su industria o su proyecto, que les gustaría que lo tratemos de ejemplificar acá, de cuál debería ser la solución. Si tuvieran, me encantaría poder desarrollarlo durante la presentación. Y me gustaría tomar 3 del público. Ok, entonces, Minor nos dice generación de cenizas de carbón y biomasa. Luego tenemos cartón con recubrimiento. Tenemos transformación de desecho a combustibles. Y tenemos los lodos generadores de una planta. También te voy a reservar para... Ok, excelente. Me voy a quedar con estos 4. Solo, Minor, me gustaría tal vez que me extendieras un poquito tu duda. No sé si pueden compartirle el micrófono a Minor. Ingeniero, tiene autorización para activar su micrófono. Entonces, Minor, tal vez me extendes un poquito, así ya lo empiezo a desarrollar. Sí, buenos días a todos. Uno de los puntos que ahorita nos afecta y que sí, de alguna manera necesitamos algún tipo de orientación es cómo manejar la gestión de los desechos, específicamente de ceniza, que se generan en la combustión de calderas, y también en la ceniza que se genera de la combustión de biomasa.
Esto de cara a que obviamente es un residuo que se va generando por la propia necesidad de la operación de las calderas. Sin embargo, no tengo mucho, vamos a decir, mucho contexto de cómo podemos tratar y si tenemos alternativas para obviamente mejorar. Excelente, excelente, Manuel. Me quedo con el ejemplo, entonces empiezo a avanzar. Entonces tenemos 4 ejemplos, ¿verdad? Y los 4 los vamos a tratar de manejar en este diagrama para darles una idea. Entonces, empecemos con el ejemplo de la biomasa. Caracterización o análisis puntual del residuo. En el caso de una biomasa, yo tengo que hacer un análisis físico-químico para entender cuáles son los minerales que estoy obteniendo en la ceniza. También se hace un análisis de cuál es el rendimiento de la combustión que estoy teniendo, y también voy a hacer un análisis de qué minerales tenía el material previo a haber sido combustionado. Eso me dará a mí el delta de minerales, el delta de energía y el delta de toda la parte de bulk density del material y cómo se le extrajo la energía. Como primer punto, se pueden hacer escenarios. El escenario puede ser, como les decía, hacia abajo, es decir, cómo puedo reutilizar esta ceniza. El escenario también puede ser hacia arriba, cómo puedo optimizar la eficiencia del material, y también puede ser un escenario mixto. Y ahorita les voy a decir cómo podría ser el mixto, que es el diseñar una operación. Por ejemplo, yo podría ver el tema de la ceniza de Minor y decir, ok, hago un análisis físico-químico y detecto que esta ceniza tiene cantidades interesantes de sílice, ¿verdad? Cantidades interesantes de boro o de fósforo, ¿verdad? Pues es importante tener bien claro el residuo, entender si la biomasa es constante para saber si voy a tener una variación en mis resultantes de minerales, entender si la variación de la combustión me va a entregar algo diferente. Entonces empiezo a tener un escenario de cuál es la materia prima que voy a obtener. Entonces cambiamos el concepto, Manuel. Usted tiene una materia prima en potencia. Entonces creo mis escenarios. Hago un tema de producción más limpia, a ver cómo también puedo reducir la creación de ceniza acompañando con algunos aditivos que me puedan reducir, porque al final la ceniza es un subproducto de una combustión. Quiere decir que esa caldera no logró aprovechar ya esa parte de ceniza, no está diseñada para eso, pero hay ciertos aditivos que se pueden agregar para poder incrementar la combustión y disminuir la cantidad de ceniza, ¿verdad? Porque esa ceniza va a valer mucho más como energía para usted que como residuo. Entonces empezamos a hacer la escala económica de ese comportamiento. No, nos vamos con las cenizas y determinamos, ok, ¿qué tengo en estas cenizas? Y empiezo a ver, por eso decía la transparencia de la economía circular, en qué productos, en qué parte agrícola he requerido estos minerales que yo tengo. Y se empiezan a hacer conexiones con los productores que ya tienen la parte de distribución, los productores de abonos orgánicos, por ejemplo, que tienen esta conexión y ellos saben cuánto están agregando de minerales químicos, no minerales químicos, sino minerales vírgenes, por así decirlo, a sus materiales, y cuáles de estos su producto podría sustituir, ¿verdad? Eso sería uno. Dos, podríamos ver otro escenario, que es, existen calderas que todavía pueden sacar energía, porque son calderas distintas de este material. Entonces también le hago un análisis de energía a esta ceniza. También puedo entender que si fue una combustión tipo pirólisis, puedo obtener un material que todavía puede ser aprovechado con diferentes igniciones. Entonces, aquí tengo 3 escenarios de qué podemos hacer con su ceniza, ¿verdad? Entonces, ya se escoge cuál es la mejor. Por una forma económica de presupuesto, se diseña la operación, cómo se va a comportar en el año, los volúmenes, la estrategia de comercialización, porque al final tenemos que obedecer reglas de la economía tradicional, oferta y demanda, y haces un proyecto de implementación. ¿Qué va de la mano con el proyecto de economía circular? La mejora continua. Entonces, para darle una conclusión, Minor, ya existe utilización de cenizas para el sector agrícola. Entonces, hay que analizar qué tiene su ceniza. Se puede ver para biomasa agrícola o combustión nuevamente, ¿verdad? Entonces, ahí hicimos un análisis de lo que nos pidió Minor de biomasa. Ahora, vámonos con cartón con recubrimiento. El cartón con recubrimiento también le podría pedir ahorita te digo el nombre, a Kevin, qué tipo de recubrimiento tenemos. Y ahí te doy el micrófono. Gracias, buenos días a todos. Es un cartón con recubrimiento como parafina, es como para humedad, que está recubierto por el lado de adentro cuando uno transporta alimentos
o vegetales que se van congelados, ya sea de importación o exportación. Ok, me imagino que el recubrimiento de cera es por el posible defrost que exista el vegetal y para que el cartón no se humedezca y se rompa, es para mantener la integridad del cartón. Así es. Ok, perfecto. Este es un residuo interesante. Gracias, Kevin. ¿Por qué? Porque generalmente viene manchado. El cartón con recubrimiento es reciclable. El cartón con recubrimiento generalmente va a ser un OCC, es decir, fibra corta. Es diferente a un cartón corrugado, pero cuando le agregamos el factor que está manchado, se vuelve un poquito retante. Entonces podemos analizar el residuo en esta mancha, cómo está comportada. Lo que más vuelve retante un residuo manchado es cuando está manchado de productos que sean grasas, ya sea hidrocarburos o grasas vegetales, animales, porque este es complicado de extraer en la parte del tratamiento del cartón. Si el cartón únicamente está húmedo, si es de fibra corta, se puede buscar hacer un reciclaje. Aquí otra vez creamos los escenarios. Existe reciclaje de cartón con cera, ¿verdad? Y es cartón de fibra corta y es reciclable. Ahora, si está mojado y es únicamente vegetales y mojado, hay que entender cómo podríamos hacer una estación de secado, cero inversión, solo sería espacio, para que después de un tiempo yo lo tenga seco y lo pueda mandar a reciclaje. Si no se puede reciclar por la parte tradicional ni secarlo, se debe entender si como lo decía al principio, tiene este cartón, podemos tener el certificado de que todo es orgánico y podríamos pensar en una parte incluso hasta de compostaje y también se puede pensar en biomasa. En biomasa existen ya dos ramas. Uno es entregarlo directamente como una biomasa. Aquí podrías hablar de coprocesamiento como un manejo. Podrías hablar de ya actores que están creando biomasa, pellets de biomasa y también están creando ocote-leña como para el súper, sustituto de leña y carbón a partir de cartón reciclado que no puede ser reciclado de forma tradicional y también la parte de compostaje. Entonces todo empezaría con tener la ficha técnica de cuál es el comportamiento de tu residuo. Nuevamente nos vamos a una caracterización. ¿Cuáles son los tipos de cartones que estás generando? ¿Por qué se descartan? Y también aplicaría una sistematización de producción más limpia para entender por qué no está recirculando ese cartón. 1, 2, entender si la solución puede hacer mutar el embalaje a una caja plástica, por ejemplo, que me permita a mí extender el tiempo de vida. Recordemos que a veces la solución es un cambio radical, porque cuando no se tiene una ley de gestión de residuos, a veces se han escogido materiales que eran funcional por la parte económica, pero cuando ya uno mide la parte económica de darle manejo, ahí termina uno de la ecuación del costo, ¿verdad? Entonces ya se da cuenta uno y lo puede comparar contra algo que va a tener mayor circularidad, como una bandeja plástica, que puede ser bastante de ese reciclado y se le puede extender el tiempo de vida. Y aquí es interesante porque uno diría, pero plástico contra cartón. Sí, estamos hablando de tiempo de vida, recursos y reciclabilidad. Se diseña el proyecto nuevamente, Kevin, y se le puede ya implementar y hacer mejora continua. O sea, tienes capacidad de hacer un proyecto de circularidad con fuertes impactos económicos. Con mucho gusto se puede ver, ¿verdad? Pero allá vimos cómo puedo resolver un tema de cartón con cera, ¿verdad? Hemos tenido casos como estos de cartón con cera con sangre, incluso, de que venía carne, y entendemos cómo ir manejando estos materiales. Ahora me voy a pasar a la pregunta de Fernanda Calvo sobre transformación de desechos a combustibles. Fernanda, tal vez tú me podías dar idea cuando hablas de desechos, y esto es importante en la parte de los proyectos de generación de combustible, ¿qué tan abierto es mi scope de qué tipo de desechos voy a manejar para hacer combustible? O si estamos con corrientes estandarizadas. Ahí te doy la palabra, Fernanda. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mucho gusto. Mucho gusto. Me refiero más que todo, perdón por no haber especificado, por ejemplo, en plásticos, en la generación de plásticos a nuevamente combustibles. Ok, gracias Fernanda. Pues mira, existen 3 formas más o menos de hacer este proceso, ¿verdad? 1, vas a tener la pirólisis, 2, vas a tener la termólisis y 3, vas a tener la parte de coprocesamiento. Plásticos a combustibles, te diría, hablemos de pirólisis como caracterización de residuos. Cada plástico tiene una diferente cadena de hidrocarburo. No todos los plásticos te van a generar el mismo tipo de combustible. También va a depender mucho hacia dónde quieres orientar tu proyecto, qué tipo de combustible vas a obtener.
Si después tu combustible lo vas a refinar o lo vas a vender como bruto para calderas, como un sustituto de búnker o diésel. Hay que entender esa parte para entender qué tipo de residuos puedes obtener, ya que en la pirólisis se maneja un punto de combustión, porque no es una combustión porque no hay oxígeno, sino que para que todos sepan, en pirólisis se lleva la temperatura de 900 a 1200 grados y existe un fraccionamiento directo de sólido a gas, ¿verdad? Se rompen las moléculas del plástico, del hidrocarburo, hay pirólisis incluso de biomasas, de vegetales, y uno obtiene en gas fracciones pequeñas de hidrocarburo, para luego después condensarlo y volverlo líquido. Este proceso de pirólisis, Fernanda, te permite a ti procesar varios plásticos con diferentes rendimientos, pero hay plásticos que no se pueden procesar dependiendo de la maquinaria. Por ejemplo, el PET. El PET es un plástico complicado para pirolizar, pero es un plástico muy apto para hacer coprocesamiento. No habría ningún problema, o también termólisis. ¿Por qué? Porque tiene diferentes puntos de fusiones y este se pone chicloso a la hora de hacerlo denso, y también hay otros tipos de plásticos. Es importante entender que esta agua, porque al final uno puede lavar ese gas al condensarlo, tiene que estarla una recirculando y extrayéndole esa cantidad de hidrocarburos. Si solamente se condensa por medio de precipitación, pues no hay presencia de agua. En la parte de coprocesamiento, que en la siguiente diapositiva también voy a avanzar, se tiene la escala donde el coprocesamiento es factible, que es cuando la obtención económica que voy a tener del residuo por medio de reciclaje no compensa la separación, pero sí una clasificación para no tener impropios. Entonces aquí podemos aprovechar este coprocesamiento como un combustible directo a una caldera. La pirólisis nos entrega un combustible. Entonces hay un paso extra entre pirólisis y coprocesamiento, donde la pirólisis nos entrega combustible para después aprovechar la energía del combustible, y el coprocesamiento aprovecha la energía del material directamente. Esas son como las diferencias de estos dos manejos. Y pueden agarrar una gran cantidad de materiales, solo hay que entender cómo vamos a ir haciendo las dosificaciones de estos materiales. Nosotros con pirólisis hemos trabajado con reactores pequeños aquí en Guate, muy te diría de laboratorio, ¿verdad? Y se han hecho funcionar, pero existe mucha literatura de eso, que se puede entender cuáles son los tipos de plásticos, y por relaciones de hidrocarburos se les saca en la Universidad del Valle y Otis, creo que te pueden sacar análisis de cada cadena carbonal, hidrocarburo que se va a meter para poder determinar qué combustible vas a obtener. Es una excelente solución para Guatemala para el tema de los plásticos que no tienen un reciclaje aún resuelto en los actores. De ahí me voy a pasar a quien pidió sobre lodos, ¿no? Gracias. Gracias, Fernanda. No, de nada. A ti, Karina, el tema de los lodos de una planta de tratamiento de agua residual. Esta pregunta es interesante. Me gustaría que me extendieras para dar contexto qué tipo de agua recibe tu planta de tratamiento, y así también te puedo ampliar desde tu punto de vista y lo hago más general. Bueno, yo creo que tal vez Karina se le complicó ahorita, pero entonces voy a expandir. Ok, en plantas de tratamiento tenemos dos grandes familias, ¿verdad? Una es aguas ordinarias. Estas son las aguas que generamos en el baño, regadera y lavatrastos. Son aguas grises, con aguas con pipí y popó, así simple. Estas aguas, ¿verdad?, nos van a generar un lodo, ¿sí? Dependiendo del tipo de planta de tratamiento que vamos a usar, vamos a tener un lodo. Este lodo puede ser utilizado para compostaje. ¿Qué análisis le tengo que hacer? Le tengo que hacer un análisis de metales pesados, es lo más importante para compostaje. También ver cómo están mis microorganismos, ya que si va a sufrir por un proceso de compostaje que va a tener una reacción térmica, o sea, bien hecho, y no bien hecho, sino el proceso de compostaje extendido, donde vamos a tener una reacción térmica por microorganismos que va a subir la temperatura para matar patógenos. ¿Por qué? Porque en el compostaje de aguas ordinarias podemos encontrar un salmonella, un E. coli, ¿verdad?, natural de los desechos del ser humano, ¿verdad?, más que todo el E. coli, y ahí tenemos que darle un manejo térmico, que se puede hacer de forma natural o se puede hacer de forma química, ¿verdad?, química o mecánica, para matar estos patógenos. ¿Cuál es la recomendación? Si son compostaje de lodos ordinarios, no es lo ideal utilizarlo, o sea, no se deben utilizar para cultivos que van a ser de piso, fresas, lechuga, arveja, frijol, ejemplo. Pero se podrían utilizar para cultivos que van a ser de árbol.
Eso está bien específico en el acuerdo de ley de aguas, y también la FAO habla muchísimo de eso porque ellos ven desarrollo comunitario a través del aprovechamiento de residuos para la agricultura, para darte una idea de qué poder hacer con la parte de lodos provenientes de una planta de tratamiento ordinaria. Ahora, si hablamos de una planta de tratamiento industrial, el mapa se abre un poquito más, bastante más, porque podemos tener desde lodos de una textilera, podemos tener lodos de una curtería, que es cuando tratas el cuero de la vaca, y puedes tener lodos de una lechería o lodos de una industria de aceros, ¿verdad? O sea, ya en industria tenemos que analizar, pero caemos a lo mismo. Si lo quiero utilizar como compostaje, tengo que revisar, 1, cómo está la parte microbiológica; 2, cómo están los metales pesados; 3, toda la parte de pH y salinidad y microbiología. ¿Por qué? Porque estoy generando una materia prima, por lo tanto, el producto final, así como vimos el ejemplo de la biomasa con Minor, el producto final que voy a obtener depende mucho de qué características está llevando este material para hacerle compostaje. El compostaje no te va a extraer materia, sino te va a transformar materia, va a hacer cadenas más cortas, va a descomponer materiales, pero si tú metiste mercurio, va a salir mercurio del otro lado, el microorganismo no te lo va a transformar. En cambio, metiste grasas, te pueden salir como carbono y nitrógeno, entonces él te lo va cambiando, pero hay que entender qué estoy metiendo para saber qué puedo sacar, y también entender para qué producto lo voy a usar. Pero tal vez ahí Minor y Karina podrían hablar, porque seguramente mezclamos el compostaje que ya quiere hacer y la ceniza, y podemos hacer un abono interesante para la industria agrícola. Entonces, aquí voy cerrando estos 4 ejemplos para que se den una idea de cómo estos 5 pasos con una metodología adecuada nos permiten conectar ecosistemas, conectar industrias, y nos permiten generar materias primas de los residuos. También analizamos cómo puedo evitar generar estos residuos, cómo puedo redireccionarlos mejor y cómo puedo hacer un uso eficiente de ellos. ¿Ok? ¿Cuáles son indicadores cruciales que tengo que tener como una industria o como un ente generador? Nosotros hablamos de estas 4 tasas, ¿no?, que me van indicando a mí que estoy logrando hacer el mayor aprovechamiento. 1 es la tasa de landfill. ¿Cuánto hoy en día? O sea, nosotros tenemos que tener bien mapeado cuánto estamos sacando de residuos, tener todo pesado, ¿no? Lo que no se puede medir, no se puede controlar. Entonces, de todo lo que estoy sacando, ¿cuánto estoy mandando al basurero, al tiradero, al landfill? 2, ¿cuánto de esto estoy incinerando? ¿Verdad? Tenemos la incineración de bioinfecciosos, de desechos peligrosos. ¿Cuánto de mi peso total representa? ¿Cuánto de eso estoy aprovechando? Y ojo que aprovechamiento no es lo mismo que valorización, porque aprovechamiento es cuando yo le estoy dando un manejo que se está aprovechando, pero el aprovechamiento del residuo no me permite que me paguen a mí como ente generador por el residuo. ¿Qué casos tenemos? El caso del coprocesamiento. El coprocesamiento no puede salir a comprarle a uno el residuo. Tenemos el caso de biodigestión. El biodigestión, por ser 90% agua, lo que uno está mandando, no puede salir a comprarle uno el desecho. Compostaje, por ser también 90% agua, los vegetales y todo, no puedes salir a comprarnos los desechos de vegetales. Y hay que entender esto para decir, ok, se está aprovechando, pero tengo que hacer un aporte posiblemente logístico para poderlo mover. Luego la tasa de reciclaje y revalorización, aquí es cuánto estoy logrando valorizar, reciclar, reintegrando el sistema. Y aquí es bien interesante porque tenemos que tener bien mapeado cómo se está reciclando para hacer nosotros la responsabilidad extendida. Si nosotros estamos dando a alguien que recicle, entender que este método de reciclaje que él está aplicando no esté contaminando más que el mismo reciclaje, ¿verdad? Es decir, si van a reciclar un plástico, que no estén lavando todo el plástico con agua que después va al río, sino que existe un tratamiento de esa agua, porque si están reciclando, están teniendo un valor, tienen que tener los cuidados adecuados para que el reciclaje ocurra, si no, pues estamos saliendo a dar la vuelta por gusto. Y manejar una tasa de residuos versus producción, porque el residuo más valorizable es aquel que no se genera. O sea, no hay residuo que valga más que el que no se genera, porque vale lo que vale mi materia prima más mis costos de operación. Entonces, tener bien medida nuestros residuos versus producción, y luego tener los residuos por línea de producción. Esa es más importante aún, porque con la quinta tasa ustedes generan un promedio, pero con la sexta ustedes generan indicadores de qué partes de mi producción o qué partes de mi ente generador se están desordenando. ¿Verdad? Recordemos, no necesitamos generar residuos. ¿Verdad?
Aquí voy a aterrizar con la parte de reciclaje y factibilidad. Tenemos la factibilidad técnica, la económica y la comercial. Aquí hablamos, voy a usar otra vez el ejemplo de cartón con recubrimiento de cera. Técnicamente es reciclable, ¿verdad? Si agarro el cartón, es reciclable. Pero cuando ya veo los otros aspectos económicos, resulta que viene mojado, resulta que viene manchado con grasa, empiezo a perder la parte que es reciclable como cartón. Entonces, tal vez es como compostaje, entonces empiezo a encontrar cuál es la parte de reciclaje, cuál es la opción técnica de reciclaje. Luego vemos los escenarios económicos de mediano y de largo plazo, entendiendo cuáles son los planes de la empresa con este residuo, que es consecuencia de una materia prima, un producto, y qué manejo le voy a dar, cómo esto puede impactar a mi cadena de suministro, a mi cadena de valor. Y luego la parte comercial. Puede que esta fábrica de cartón esté otra vez muy ir hasta Petén, ¿verdad? Y esté muy lejos como para poderlo enviar a reciclaje. Entonces es reciclable técnicamente, me lo pueden comprar, ¿verdad? Pero resulta que la cantidad que yo pueda mandar es muy alta a la que pueden procesar. Entonces voy por partes, voy haciendo procesos, encontrando diferentes actores. Y así es como se analiza la parte de factibilidad técnica y económica de un producto. Aquí les quiero dar un ejemplo de cómo se analiza esto. Esta foto que ven ustedes acá es mosca soldado negro, larvas de mosca soldado negro. Y esto fue un proyecto que nosotros estamos levantando para hacer proteína a raíz de residuos orgánicos. Normalmente el residuo orgánico de cafetería, ahorita que va a entrar en vigencia el acuerdo de separación de residuos en dos, orgánico e inorgánico, el residuo orgánico siempre va a traer restos no orgánicos y vamos a tener que separarlos manualmente, industrialmente, pues ahí se va a ir desarrollando la parte de tecnologías. Porque si yo quiero hacer abono orgánico con ese residuo, tengo que asegurarme que no van pedazos de plástico, pedazos de vidrio, tapitas, qué sé yo, todo lo que pueda ir, que uno en la cocina se le pueda olvidar. Y yo tengo mucho tiempo de estar separando en 5 categorías en mi casa, y a pesar de eso, y a pesar de que aquí los tengo a todos full ambiente, nos equivocamos a veces en el orgánico. A veces se tira un pedacito de plástico al orgánico, entonces hay que hacerle una revisión. Si un biodigestor yo le estoy metiendo unas cantidades fuertes de residuos orgánicos que vienen de casas, y cada bolsa trae un tapón plástico, en el tiempo vamos a tapar el biodigestor, o tenemos que agregar un proceso mecánico que me filtre este material, ¿verdad? Y con el biodigestor puedo obtener metano y energía, fertirriego o agua tratada. Ahora, para la parte de compostaje también es lo mismo. No puedo vender un abono o usar un abono que va con vidrios, plásticos, lo que sea, porque estoy incorporándolo a la tierra, ¿verdad? Comercialmente no va a ser adecuado. Entonces nosotros desarrollamos este proyecto de mosca soldado negro porque la rentabilidad me permitía a mí clasificar los residuos de forma detallada y de forma manual, porque yo obtengo por cada tonelada de residuos orgánicos, tengo 0.2 toneladas de esto que se vuelve materia prima como proteína, y el otro 80%, que es lo que digirió la larva, se vuelve abono. Por lo tanto, tengo 2 ítems que me permiten la rentabilización de un ítem que tiene una factibilidad técnica bien específica. No viene correctamente separado y lo están generando todos los condominios. Entonces ahí es donde empezamos a generar proyectos de economía circular descentralizados para el aprovechamiento. Aquí ustedes pueden ver el diagrama de residuos, cómo se comporta, hacia dónde indica la deseabilidad. Aquí se pueden ver lo primero que hemos hablado: reducción, evitar que el residuo se genere; reutilizar, diseñar la estrategia interna para hacer que el producto se le extienda el mayor tiempo de vida, se reutilice. Luego la parte ya de reciclaje mineral, reciclaje del plástico, reciclaje orgánico. Tenemos recuperación de energía, y aquí es donde el coprocesamiento es bien importante, o en el caso como la pregunta que hizo Fernando también, la pirólisis entra a ser una parte de aprovechamiento entre reciclaje mineral y energía. Y luego tenemos incineración y vertedero, ¿verdad? Todo residuo es una materia prima en potencia. Simplemente hay que tener el mapa completo para poderlo volver una materia prima, y entender que en el tiempo se va a ir optimizando el valor de residuo. Nosotros tenemos varios casos que hace 5 años teníamos que pagar por disposición y ahora el residuo vale dinero. Eso es un ciclo, porque a medida que la oferta se va empatando con la demanda, el valor empieza a generar una curva en el tiempo, y al final nosotros
Los residuos que se incorporan de regreso sustituyen una materia prima existente, por lo tanto tienen un split del mercado. Entonces, eso va generando un comportamiento. Nosotros como Biorrem estamos enfocados en salvar agua. Sabemos que el impacto que tiene cada residuo que se evita, que se le da la bienvenida a la economía circular, evitamos agua que se usa o evitamos agua que se contamina. Nuestra visión está enfocada en salvar agua. El 22 de marzo conmemoramos cuánta agua salvamos en el 2021 y salvamos 153 billones de litros de agua, que equivale a 4.2 millones de personas. La meta es llegar a salvar el agua del 100% de la población de Guatemala. Hoy en día estamos a un 23%. Y estamos tratando de regar la voz de cómo hacer esto. Esto es solamente la labor que hace Biorrem con todos sus aliados, pero hay muchas muy buenas iniciativas que no están contabilizadas acá. Lo que les recomiendo es acercarse a Producción Más Limpia. Está GEPSA, están varias cámaras ambientales, cámara de recicladores, cámara ambiental, que les pueden ayudar a generar solución para su residuo, ¿no? Ya se está creando un ecosistema en Guate, entonces lo que hace 6 meses, un año no era reciclable, hay que volver a preguntar, puede que ya sea reciclable, puede que ya sea manejable. Entonces, esto es un ecosistema que va cambiando y va mejorando. Espero haberles dado una buena idea de qué es la economía circular y cómo guiarse hacia ella, y quedo atento a sus comentarios. Hola Francisco, ¿qué tal? Fernanda. ¿Qué tal, Fernanda? No, la verdad es que muy bonita la presentación y yo me quedo también nuevamente, ¿verdad? Sembrada la semillita de que siempre nos tenemos que cuestionar que lo que estamos literal tirando puede tener otra vida, ¿verdad? O puede funcionar por algo más, se le puede buscar otro camino. Entonces, creo que tu presentación está bastante completa y que hay miles de soluciones y que incluso nosotros como guatemaltecos tenemos pues digamos, ese reto o compromiso para futuras generaciones. Muchas gracias, Fernanda, totalmente de acuerdo. Ya aquí salimos con la bacteria buena, que podemos hacer el cambio. Así que hacer el cambio todos a sus lugares de trabajo y casas, pues. Perfecto, muchísimas gracias, ingeniero Francisco, por su intervención. Realmente una exposición muy completa. Igual a los participantes que también colaboraron, muchísimas gracias por hacer esta presentación también tan interactiva. Antes de finalizar, también pregunto, ¿alguien que tenga alguna duda, alguna consulta que la pueda realizar antes de finalizar? Ok, creo que ya no hay más dudas. Así que muchísimas gracias, ingeniero. Realmente le agradecemos mucho a usted y a Biorrem por el tiempo que se toman para colaborar con nosotros en nuestra academia ambiental. Así que de verdad le agradecemos mucho su participación. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Entonces, sin más, gracias a todos por su asistencia. Que tengan un excelente día y éxitos en sus labores. Muchas gracias a todos.